Bueno, y continuamos acá con la autora del libro Un libanés en San Marcos, o de San Marcos, perdón. De San Marcos, porque esa fue una de las partes que encantan del libro, la disposición que él tiene con sus restos. Sí. Cuéntenos un poco de eso, Aziza. Sí, fíjese que eso me impresionó a mí mucho. Es más, ahorita que fui a presentar el libro a San Marcos, he hecho varias presentaciones y las siento muy fluidas, muy tranquilas, pero esta vez me quebré, porque de pensar lo que él amó a este país, lo que él amó a San Marcos, el agradecimiento que le tuvo a San Marcos porque lo acogieron, le dieron la bienvenida, y pedir explícitamente que sus cenizas partieran, la mitad en el cementerio de San Marcos y la otra mitad en su pueblo, en Delmimés. Me conmueve ver su sencillez, su agradecimiento a la tierra que lo vio nacer físicamente y a la tierra que lo vio nacer como adulto y hacer ver los frutos de su trabajo, tesonero. En esa parte, él pues aprende todo sobre el café, como sí, usted lo relata, y se queda enamorado del tema sí, del café. Fue su pasión toda la vida. 2 fincas, ¿no? Sí. 2 fincas en las que estuvo, San Rafael y Santa Rosa, y que iba a comprar una tercera. Sí, él no podía vivir sin el café. Él decía que no podía vivir sin el café y siempre estaba pendiente de todo lo que estaba pasando en la caficultura. Esa pasión por el café de alguna manera lo liga a un suceso infortunado. Así es. Cuéntenos un poco de todo eso. Sí, él ya estaba retirado, casi de la fábrica, llegaba a mediodía, más que nada a supervisar, pero como le digo, la pasión por el cultivo de café, quería regresar a Anacafé porque había sido director años antes y siempre estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Y con ese deseo de servir es que él quiso aceptar el nombramiento de director de Anacafé. Lamentablemente, cuando le ofrecieron ese puesto de director, le amarraron, que todavía no entendemos cuál es la razón, a que tenía que aceptar el nombramiento como director de Anacafé y de director de Banrural a la vez. ¿Eso se ha acostumbrado? Esa era una de las preguntas que yo tenía. Fíjese que no, nunca. No es un puesto que usted dice no están relacionados para nada, pero cuando se lo ofrecieron a él, se lo ofrecieron así. Entonces él se retractó y dijo, no, a mí no me interesa Banrural, porque lo que le interesaba era el Anacafé. Yo solo quiero Anacafé, pero después también lo trataron de convencer porque era un gran mediador, se llevaba muy bien con las facciones que casi siempre están en pugna en Anacafé desde hace años. Y él, por su deseo de mediar, fue que dijo, bueno, tal vez puedo ayudar algo en Banrural y acepto los nombramientos. Tan mediador que cuando él llega a presidente de la Cámara de Industria, incluso es bajo recomendación de la parte textil de los judíos en Guatemala, siendo él un libanés. Así es. Y en ese momento, en esos años, como cuenta ahí Víctor Suárez, no era usual, porque sí había también una rivalidad entre los textileros judíos y los textileros árabes, y los dos quisieron que él fuera. Él sí era innato su deseo de la armonía, de servicio y que todo funcionara como debería de funcionar. Tras estos nombramientos, en donde los cancelan, no los cancelan, al final realmente estaban en vigencia y él no lo sabía, vienen las amenazas. Sí. ¿Cómo fue esa parte de las amenazas? Yo lo describo en detalle en el libro, fueron algunas en mensajitos de texto y otra por teléfono. Él reconoció a las personas y en ese momento, cuando ya se había ido fuera de control la situación, entonces él dijo, ya no quiero esto más porque me está causando muchos problemas. Me parece a mí que el problema fue que nunca llegó esa noticia a donde debería, de que él ya no quería los nombramientos y nunca se cancelaron. Entonces quedó en el ambiente como que si él todavía estaba interesado cuando finalmente ya no quería tener más problemas. Se origina lo que ya todos conocemos,
llegamos a esa etapa difícil. Yo quiero mostrarle a usted una fracción de video del expresidente Álvaro Colón, refiriéndose al caso. Y quiero que, porque en aquel momento es una entrevista y en aquel momento nunca se pueden obtener todas las reacciones pertinentes, pero usted está aquí y yo quisiera que nos dijera qué opina de esto. Si tú empiezas a ver... Locura que supuestamente lo lleva a contratar a sus propios asesinos, sí, esperar sentado pasivamente a que llegue alguien a dispararle. O sea, perdón, perdón, yo me sí hace, ¿sabe? Yo sí lo creo. Cuando uno lee los mensajes... Es más allá que novelesco. Y de hecho hay una novela tan parecida a eso. Él lo copió de ahí, creo. Cuando uno lee los mensajes que se intercambiaban con su amante, estaba loco. Y que invite a sus hijos a una cena y pone un puesto donde supuestamente estaba la muerta. No, el tipo estaba... El problema es los que se aprovecharon de eso para hacerlo de otra naturaleza. Y lo convencen de que yo lo iba a matar, lo convencen de que... Esos tipos son los verdaderos responsables de lo que le pasó a Sergio. ¿Quiénes son los que dice usted que lo convencieron a él que los responsables era usted, era su exesposa o Gustavo Alejos? Los interesados en los negocios de pasaportes, destruir al basural. Perdón, pero es que ahí estamos en un problema, porque es una denuncia grave, y entonces, ¿quiénes son los nombres? Yo nunca lo supe, y si lo supiera lo diría. Yo puedo sospechar, puedo ver, por una simple razón. Después de la elección de ese famoso martes, tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad y las instrucciones fueron severas de no involucrarse en nada que no pidiera el Ministerio Público. Y se hizo. Y yo como ciudadano podría tener, yo estoy escribiendo un libro sobre eso con muchos detalles. Por el caso Rosenberg es el caso de agresión política más serio que ha tenido América Latina en su historia. Álvaro Colón describe aquello como toda una conjura. ¿Qué opina de eso? Opino, en el caso Rosenberg, los detalles no los conozco bien. Conozco mi caso, que sucedió antes del caso Rosenberg. Pienso que definitivamente nunca fue un complot contra él, ni esta cuestión muy política, agresiva, novelesca. No, simplemente pienso que él estaba defendiendo lo indefendible. Porque todos conocemos qué clase de gobierno hizo, qué clase de persona fue. Entonces es como querer tapar el sol con un dedo, pienso yo. Pero los detalles en sí del caso Rosenberg no los conozco bien, licenciado. ¿Podríamos decir que lo que nunca se investigó es lo que dice efectivamente Rodrigo Rosenberg en el video? Sí, nunca se investigó. Bueno, le cuento que sí se investigó. Por año y medio, cuando se le dio el caso al doctor Castresana, nos entrevistaron a toda la familia, personas de la fábrica, los involucrados en Banrural, en Anacafé, todos los involucrados con esas acusaciones, sí se investigaron por año y medio. Hubo muchas entrevistas, había videos de la avenida Petapa, la salida de la fábrica, estaban los mensajitos que mi papá recibió y las llamadas telefónicas, o sea, información sí tuvieron, pero no sé qué hicieron con ella. Está en el Ministerio Público y en la CICIG. Les entregan incluso el teléfono de su papá sin memoria. Sí. ¿Qué explicación les dieron? Ninguna. Solamente que era parte de la investigación, que ellos iban a necesitar la información que tenían ahí. Hay todo una denuncia envuelta en esto. Y efectivamente hacen todo ese aparato en donde investigan esto y aquello, pero ¿se llega al fondo, a su parecer?
Se pudo haber llegado al fondo muy fácilmente, creo yo. Creo que había suficientes evidencias para investigar las personas, las organizaciones y llegar a un fondo. Creo que no era un crimen complicado con la información que tenían. Pero no hubo la voluntad de esclarecerlo, obviamente. Su papá era un hombre muy respetado y hay muchas cosas que se pueden platicar en este tiempo y de lo que usted relata en el libro. Cuéntenos un poco de esas celebraciones, particularmente en San Rafael, creo que menciona usted, esas celebraciones de Navidad. Cuéntenos un poco de eso. Mire, él amaba a su gente. Creo que precisamente porque él había venido de trabajando tan duro, ¿verdad? Y de un estrato tan humilde. Él vigilaba las tecadoras de café 24 horas, igual que todos los demás empleados de las fábricas, de las fincas, que él se sentía uno con ellos. Él sí se sentaba con los caporales, con las personas que habían venido para tapiscar el café, a jugar con unos daditos, abrazaba a los niños, les daba todo lo que podía. Él no solo económicamente los ayudaba, sino genuinamente tenía un interés y genuinamente tenía un amor por sus empleados. En todo esto, ¿cree usted que justamente esa niñez tan difícil, la depresión envuelta, el Líbano, que ya, digamos que muchas personas identifican al Líbano de hoy con el Líbano de esos días y nadie recuerda que el Líbano fue un país impresionantemente bello, con una capital, Beirut, preciosa, sí. Hasta antes que la destruyeran, ¿verdad? Sí. Pero evidentemente, él venía de un pequeño pueblo, usted relata de 300 personas, un pequeño pueblo en donde había mucha pobreza y a él le toca duro caminar 10 kilómetros a la escuela y cosas como eso. Cuéntenos esa etapa. Fíjese que cuando llevé a mis hijos a conocer su casita, se quedaron tan asustados de pensar que su abuelito, ¿verdad? Que ahorita lo veían pudiente y bien hubiera vivido en esa casitita donde vivían las 5 miembros de esa familia, donde, como cuento en el libro, mi abuelito era zapatero y era tal la depresión que no había clavos para volver a componer los zapatos. Entonces usaban los viejos clavos y los ponían los niños chiquitos a enderezar los clavos y les daban de premio un pepino porque habían ayudado a su papá. Entonces, fue una vida dura, fue otra vida, otra generación. Pero, como son la cultura árabe, muy estrictos sus papás, con muchos valores, muy correctos, así, todo tenía que ser al centavo y correcto. Entonces, yo sí creo que él trajo esa parte maravillosa de la cultura libanesa a Guatemala y la mantuvo y siguió con esos valores hasta el día que se murió. Nunca cambió, nunca pensó, ay, en este país se puede hacer cualquier cosa, porque cualquier cosa uno sale bien de los negocios ilegales. Él en lo particular mantuvo sus principios hasta el día que murió y eso es lo admirable y esa es la razón por la cual yo escribí el libro. Asisa, me costó conseguir el libro, está agotado en varias partes. ¿Qué siente usted cuando ve, entiendo que va para la 3ª edición, sí. Y que la gente se está interesando por el libro? Me conmueve, me siento muy contenta porque pienso que hay mensajes muy profundos para los guatemaltecos. A nivel personal, la vida de él es un ejemplo. Pienso que en el ámbito político y la realidad guatemalteca es muy importante que miremos este documento de impunidad, porque es un documento, está todo bien documentado, organización tras organización tras organización, impunemente dejó pasar un crimen de alto impacto. Imagínense los 15 asesinatos diarios que no pueden documentar su caso y que a veces saben quiénes los están extorsionando, igualmente quedan impunes. Yo sí espero que esto nos recuerde que Guatemala es nuestra, de la gente buena y que tenemos que exigir cambios en el sistema de justicia. Impresionante que
que se puedan enviar mensajes de esa naturaleza y que no haya una investigación seria y un castigo para amenazas de esa naturaleza. Por eso se los dejo para que vean en el libro, porque usted transcribe muchísimas de esas cosas. ¿Su papá empezó a temer, y sobre todo a temer por ustedes? No, yo creo que él sabe cómo el león juzga por su condición. Él no tenía esa maldad. Y yo creo que parte de eso fue el error, que él no pudo ver que estaba entrando en un mundo donde no era de él, donde no se piensa como él pensaba, con la claridad, con la transparencia, con la honestidad. Pero bueno, él era un hombre inocente porque así se juzgaba a sí mismo, era una persona honesta y correcta. Entonces no pudo medir sus acciones pensando, voy a hacer algo amenazante para mi familia. Ya para concluir, vuelvo a repetirle la cita que usted hace en el libro y que me impresiona y que para mí marca muchísimo el libro, la reunión con Castresana, y le dice, lo que dice el video Rosenberg es verdad. Cuando eso sucede, ¿cómo se siente? Tranquila, porque era algo que en familia había sido nuestra experiencia y me dio mucha tranquilidad saber que había evidencias claras de lo que nosotros siempre supimos. El error vino después cuando él se hizo para atrás y se fue, y después cuento en el libro cómo él ya no afrontó esa verdad que me dijo a mí. Pero en ese momento... transforma su versión a un periodista norteamericano. Sí. Que es terrible, terrible. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias por haber hecho un recorrido a su libro. Se lo recomiendo muchísimo, muy interesante. Y muchas gracias porque sé que es duro traer a colación muchísimas partes de este caso. Duro pero necesario para que aprendamos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. A ustedes también les digo, como siempre, les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Les invito al siguiente Cara a Cara y pásenla de lo mejor. Bueno.